¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al comentario que compartimos cada día de los capítulos que estudiamos en el plan de estudio del año bíblico. El día de hoy vamos a comentar los capítulos 3 al 5 del libro de Levítico. Agradecemos por escuchar cada día el comentario y el texto de los capítulos en las versiones Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Gracias por escucharnos y vamos al comentario del día de hoy. En el capítulo 3 se describen las ofrendas de paz o comunión, también conocidas como sacrificios de reconciliación. Este tipo de ofrenda era voluntaria y se ofrecía como una expresión de gratitud, devoción y comunión con Dios. La estructura del ritual incluía la presentación de un animal sin defecto, la imposición de manos para simbolizar la transferencia del pecado o la intención del ofrendante y la aspersión de la sangre del animal en el altar. El énfasis en el uso de grasas específicas y la prohibición de consumir la sangre nos recuerda que todo en el sacrificio tenía un propósito simbólico. En la cultura israelita, la grasa representaba lo mejor o la parte más valiosa del animal, y al ofrecerla a Dios se subrayaba su supremacía y dignidad. Asimismo, la prohibición de consumir sangre resaltaba la importancia de la vida como un don sagrado de Dios. En el contexto cristiano, estas ofrendas prefiguran la obra de Cristo, quien se ofreció como el sacrificio perfecto para traer reconciliación entre Dios y la humanidad. Además, las ofrendas de paz nos animan a reflexionar sobre nuestra comunión con Dios y nuestra gratitud por su provisión. El capítulo 4 introduce las ofrendas por el pecado, diseñadas para expiar pecados cometidos involuntariamente o por ignorancia. La diversidad de instrucciones para diferentes grupos, el sacerdote ungido, la comunidad entera, los líderes y el pueblo común subrayan la universalidad del pecado, pero también la responsabilidad única de cada individuo ante Dios. Cuando un sacerdote pecaba, traía culpa sobre toda la congregación, lo que destaca la influencia espiritual de los líderes. Por otro lado, los líderes civiles y las personas comunes también estaban obligados a ofrecer sacrificios por sus faltas. Esto demuestra que ante Dios no hay distinción jerárquica cuando se trata de la necesidad de redención. Un detalle significativo es la manera en que la sangre era manipulada durante este sacrificio. Se esparcía frente al velo del lugar santo o se colocaba sobre los cuernos del altar. Este acto simbolizaba que el pecado había corrompido la relación entre el pueblo y Dios, y la sangre servía como medio de purificación. Debemos entender que estas ofrendas apuntan a Jesús como el sumo sacerdote y el sacrificio definitivo que cubre todos los pecados. Mientras que los sacrificios del Antiguo Testamento eran repetitivos, el sacrificio de Cristo es suficiente una vez y para siempre, de acuerdo a lo que encontramos en Hebreos 10:10. El capítulo 5 amplía las instrucciones para las ofrendas por el pecado, pero introduce también las ofrendas por la culpa, que estaban relacionadas con violaciones específicas de los mandamientos de Dios. Estas incluían casos de pecado intencional, omisiones negligentes o la contaminación ceremonial. Un punto destacado de este capítulo es la sensibilidad hacia las diferentes capacidades económicas de los ofrendantes. Aquellos que no podían traer un cordero tenían la opción de ofrecer 2 tórtolas o pichones, e incluso los más pobres podían presentar una ofrenda de harina fina. Este principio demuestra la justicia y la misericordia de Dios, quien provee un camino de expiación accesible para todos, independientemente de su estatus económico.
También se enfatiza la necesidad de restitución en casos de pecado contra otras personas o contra las cosas consagradas a Dios. Si alguien cometía un error relacionado con el santuario o las posesiones de su prójimo, debía compensar con un quinto adicional. Este acto de reparación subraya el carácter relacional de los mandamientos divinos, mostrando que el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones humanas. En la luz del Nuevo Testamento, la ofrenda por la culpa señala la obra de Cristo, quien no solo expió nuestros pecados, sino que también restaura nuestra relación con Dios y con los demás. Además, nos recuerda la importancia de asumir la responsabilidad de nuestros errores y buscar la reconciliación. En conjunto, los capítulos de hoy nos ofrecen un profundo entendimiento de cómo el sistema sacrificial reflejaba la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la necesidad de expiación. Aunque vivimos bajo la gracia de Cristo y no bajo la ley mosaica, estos pasajes nos animan a vivir en gratitud, comunión, humildad y responsabilidad ante Dios y nuestra comunidad. Hasta aquí el comentario de los 3 capítulos de hoy. Gracias por haberlo escuchado. Agradecemos desde luego que también compartan con otros. A través de sus redes sociales pueden hacer llegar los enlaces de tal manera que muchas más personas puedan estudiar y escuchar diariamente la palabra de Dios. Quiero de manera especial agradecer a aquellos que ya se han suscrito a nuestros canales y que de esta manera están apoyando el trabajo que hacemos diariamente. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente día.